Bueno, estamos de regreso. Excelente. Ahí, Jennifer, si querés recordarme la pregunta, perdón. Sí, Andrés. Si las decisiones que se toman en estos dispositivos de cuidado se realizan con la debida participación de los jóvenes. Sí, es difícil generalizar eso. Es difícil generalizar. En Argentina, digamos, los dispositivos de cuidado alternativo dependen de cada una de las jurisdicciones. Hay jurisdicciones que, bueno, en la mayoría de las jurisdicciones hay hogares que son del Estado. Hay hogares, eso significa que las personas que forman parte de los hogares son contratadas por el Estado, y hay otras que son organizaciones no gubernamentales, son ONGs que están conveniadas con el Estado, con lo cual el Estado ahí pierde bastante el control de lo que sucede ahí adentro, y hay organizaciones no gubernamentales que brindan cuidado a niñas y adolescentes que son de comunidades religiosas, digamos, con lo cual ahí se suman otras complejidades. Es difícil generalizar, y en la experiencia que yo tengo, son pocos los hogares que tengan mecanismos formalizados de escucha activa de la voz de los niños, niñas y adolescentes. Eh, la mayoría tiene algún grado de participación, pero hay pocas que lo tengan formalizado, digamos. Esto es algo que se trabaja mucho y que en una mirada de, digamos, en Argentina hay algo que falta, que es estandarizar la calidad de los cuidados, digamos, ¿no? Esto que decimos, que el cuidado que brinda un hogar en una provincia es distinto de otra, y dentro de una provincia el hogar que brinda un cuidado es distinto con respecto de otro. Esto tiene que ver con que, por un lado, falta estandarizar la calidad del cuidado, o sea, falta decir cuáles son los estándares mínimos que tiene que tener un dispositivo para poder brindar un cuidado de calidad, y por otro lado, falta que los gobiernos provinciales monitoreen esa situación para corroborar que esto así suceda. Entre otras cosas, lo que debe tener estos estándares es la cantidad y la calidad de participación que van a tener los niños, niñas y adolescentes, y ahí, digamos, es fundamental para el desarrollo, la adquisición de la autonomía progresiva de los pibes y las pibas dentro del hogar, que puedan participar, obviamente, de todas las decisiones que se tomen ahí, digamos. Pensemos que hay hogares que tienen, por ejemplo, la cocina cerrada y los pibes y las pibas nunca entran en la cocina, o pibes y pibas que nunca se tomaron un colectivo o un transporte público para ir a ningún lado porque siempre fueron en micro con el hogar. Entonces hay un montón de cuestiones, o sea, sin ir a esta cuestión de asamblea y de que los pibes y pibas discutan las reglas del hogar, que es como un poco idealista. Lo que sí es muchas veces es importante discutir algunas cuestiones con ellos y ellas, porque eso también los hace como participar mucho mejor de la dinámica adentro del hogar, ¿no? Pero hay otras cositas que son como más minúsculas de la participación de los pibes y pibas que muchas veces no se ven y que no son menos importantes, ¿no? Bien, Andrés, respecto a esto que estás hablando, yo quería preguntarte qué consecuencias genera que estos sistemas, dispositivos, perdón, de cuidados son heterogéneos. En cada provincia son diferentes. ¿Qué Sí, sucede? la consecuencia que genera, digamos, es la desigualdad en el cuidado de los pibes y las pibas, digamos, ¿no? Que un pibe haya egresado de un hogar donde tuvo unos cuidados buenísimos y donde el hogar tiene muy buenos recursos para la terminalidad educativa, recursos con viviendas asistidas, por ejemplo, o casas de pregreso, ese tipo de articulaciones, y otros hogares que no, por ejemplo. Hogares que bancan, por así decirlo, a los pibes y las pibas más allá de los 18 años, hasta que puedan conseguir un laburito, hasta que puedan estar bien adentro del programa de acompañamiento, por ejemplo. Y hogares eh, eh, donde a los genera su impacto en las trayectorias de vida. Lejos de pensar que los dispositivos tienen que ser como mega instituciones donde esté todo regulado, porque me parece que eso también es una idea que tenemos que correr. O sea, que existan estándares de calidad del cuidado no significa que los dispositivos necesiten de 80 personas para controlar lo que sucede en un hogar. O sea, muy lejos de eso. Creemos que paulatinamente tienen que ir
desapareciendo el cuidado alternativo en residencial y tiene que ir migrando hacia modalidades alternativas de cuidado más parecidas a una dinámica familiar, y en el caso de que se necesiten los dispositivos de cuidado de forma residencial, estar bien monitoreados, tener buena calidad y tener una disposición familiar bastante más, una disposición de vida más parecida a lo que es una vida en familia, ¿no? No sé si te contesté, pero va como Sí, por sí, ahí. sí. Bien, Andrés, ahora quería preguntarte respecto a donde se alojan estos dispositivos de cuidado, donde se alojan los menores de edad, apropiadas para ellos. Que es un poco lo que veníamos hablando. Hay, hay algunos que sí y no, otros que no en parte, digamos, porque en realidad, nada, me parece que también o sea, cuando se toma una medida de protección excepcional, lo que el tema todo tendría que trabajar para restituir los derechos de ese tipo. En el mejor de los casos hace un laburo para tratar de y el Poder Judicial. Entonces, hay algo importante que es cómo se abandona desde el Estado a los dispositivos de cuidado como último eslabón en la cadena de restitución de los derechos de los pibes. Entonces, los dispositivos de cuidado están cargados de, de funciones de la restitución. Entonces, tampoco que le caiga con todo el peso de los problemas que tienen los pibes y pibas en los dispositivos de cuidado, que en definitiva son quienes sostienen el cuidado de los pibes y pibas mal que mal todos los días. Después, si nos metemos a discutir lo que pasa dentro de un hogar, sí, obviamente que hay muchas cuestiones para modificar, para adquirir, para trabajar la adquisición de autonomía de forma progresiva, que tiene que ver con esto que te digo, con que los pibes puedan ingresar a la cocina, que puedan decidir ellos y ellas qué comer, que puedan participar de las decisiones, que puedan tomar decisiones progresivamente cada vez más influyentes con respecto a su vida, y etcétera, ¿no? Me parece que ahí todavía hay un camino que recorrer que va atado con lo que hablábamos antes de la falta o la necesidad de la existencia de estándares de calidad del cuidado que tienen que ir a mirar no solo lo edilicio, lo de infraestructura, que muchas veces es lo que está monitoreado de parte del Estado, es decir, si el hogar tiene baños, si tiene cloacas, si tiene agua corriente, si tiene agua, etcétera, etcétera, y lo que no se mira son las prácticas, ¿no? Me parece que eso también es lo que todavía falta. Bien, Andrés. Por último, respecto a esta temática, te quería preguntar, en uno de los textos que usted nos pasó, bueno, decía que se había realizado una encuesta a los jóvenes que estaban por egresar o que ya habían egresado y les preguntaban cómo se sentían. La mayoría respondió, bueno, con miedo, nerviosos, desinformados. Nosotros queríamos preguntarle a qué se debe esta cuestión. Usted hoy Sí, estuvo hablando un poco también de sí, los jóvenes sí, y eso. sí, yo creo que tiene que ver con lo que venimos hablando y con esto de que pensar el momento del egreso es algo muy fuerte para los pibes y las pibas, y ahí o sea, por eso creemos que los referentes tienen que estar capacitados para eso, que es una figura que se tiene que sumar al laburo que se hace desde el hogar, y que si el hogar hace un buen laburo de trabajo progresivo en la adquisición de esa autonomía, y si el referente del PAE está ahí como apuntalando todo este proceso, se puede planificar el momento del egreso para que haya menos incertidumbre, menos angustia, digamos, para disminuir todas estas cuestiones que los pibes y pibas refirieron en esa consulta que hicimos en su momento por distintas provincias de Argentina. Sí, Andrés. Bueno, después otra de las preguntas que nos había surgido al ver la ley específicamente, el artículo 4, que habla sobre la voluntariedad a la hora de ingresar al PAE y a la hora de salir del PAE. Más que nada nos llamó la atención esa salida, o sea, cómo se articula, porque dice que puede finalizar en cualquier momento teniendo el consentimiento informado de ese chico de modo fehaciente, ¿no? O chica.
Queríamos saber qué tan flexible es, o si hay un equipo interdisciplinario que acompaña a ese joven, a ese adolescente en esa decisión, y cómo se llega a una resolución, sería. No, todavía no conozco muchos casos de pibes y pibas que dentro del programa decidieron finalizarlo, digamos, ¿no? Me parece que, o sea, eso está puesto porque es una cuestión como que en su momento pareció, digamos, como que formalmente es necesario ponerlo así, que obviamente si vos ingresás de forma voluntaria a un programa tenés que poder irte de forma voluntaria. Lo que sí me parece más interesante de este artículo, que fue muy mal entendido por parte de autoridades, entre ellos el decreto reglamentario actual, que es el segundo párrafo de ese artículo 4, que me parece que da en la clave de la importancia de que la no aceptación del acompañamiento por parte de un adolescente o joven no implica en ningún caso la pérdida de su derecho. Esa me parece que es la parte más importante de este artículo, que la voluntariedad hasta hoy es entendida como que los pibes y pibas firmen el consentimiento informado. Para nosotros la voluntariedad, por un lado, es que todos los pibes y pibas conozcan que tienen este derecho, y por otro lado, que muchos pibes y pibas que ya egresaron puedan ingresar al programa de acompañamiento. Es decir, si un pibe o piba egresó del hogar sin conocer el programa de acompañamiento, eso no quita que pueda ingresar al programa, ¿no? Eso es algo difícil porque de hecho la reglamentación actual establece que tiene que haber vivido 6 meses en el hogar, los 6 meses previos, una cosa así, digamos, eso es algo que se armó desconociendo algunas cuestiones importantes de la ley que establece que los pibes y pibas hasta los 21 años tienen derecho a acceder al programa de acompañamiento para el egreso. O sea, si tuvieron una medida de protección excepcional y ya egresaron, pueden ingresar al programa. Se pensó más de ese lado que esto que decís vos, que todavía no hemos tenido muchos casos de que suceda, la verdad. O por lo menos yo no los conozco. Genial. Bueno, y las preguntas que seguían respecto a esta temática del artículo 4 eran los principios, o sea, qué se tenía en cuenta, la capacidad progresiva, el principio de interés superior del niño, que se tenían en cuenta en esta parte, ¿no? Sí, eso me parece que los principios de la ley tienen que ver con lo que venimos hablando y con los fundamentos, ¿no?, del programa de acompañamiento para el egreso. O sea, a mí me parecen que son, digamos, que van de suyo, que son medio obvios los principios, pero quizás tienen que ver con que hace mucho tiempo que yo estoy trabajando con el tema. Pero me parece que es obvio que el programa de acompañamiento tiene que estar basado en el interés superior de cada niño y adolescente. En esto hablamos de la autonomía progresiva, y acá hay un punto importante que dice que a mayor autonomía disminuye el acompañamiento previsto en la ley, y eso también es algo importante que muchas veces nos ha costado porque hay una mirada muy adultocéntrica, y esto es algo muy problemático de todos los programas que trabajan con niñez, adolescencia y juventud, que es decir, por ejemplo, este discurso de se embarazan para tener una UH, es como el mismo discurso acá con el programa de acompañamiento para el egreso. ¿Qué hacen los pibes con esa plata? Bueno, es un derecho de los pibes tener la asignación económica. Si el pibe se quiere gastar toda la plata en un celular, bueno, estará en vos tratar de recomendarle, pero el pibe es dueño de ese dinero para hacer lo que quiera, digamos. Esto porque fue como muy malentendido este rol del referente desde una mirada muy adultocéntrica de prohibir, de constreñir, de definir situaciones, gastos, etcétera, y ahí hasta está previsto en la ley que a mayor autonomía, entiéndase también mayor edad, también disminuye el acompañamiento. Entonces, el acompañamiento frente con un pibe no va a estar dado solo por lo que indica la autoridad, sino por la relación entre ese pibe y ese referente. O sea, el referente tiene que estar al servicio del acompañamiento, y si el pibe o piba no necesita tanto ese acompañamiento y así lo refiere, bueno, ese acompañamiento puede ser espaciado, y eso está bueno que esté puesto como un principio en la ley. Obviamente el derecho a ser oído, de que su opinión sea tenida en cuenta, la igualdad y la no discriminación, que tenía que ver con esta situación anterior que existía respecto de que había programas en algunas provincias, en otras que no, y de los pibes que viven en sus familias y los que viven en dispositivos de cuidado, y el acompañamiento integral y personalizado, que tiene que ver con el acompañamiento del referente en en las distintas dimensiones. Y nada, eso. Sí, no sé si hay alguna pregunta más de esto, pero parece que hay. No.
Bueno, otro de los interrogantes que habíamos pasado con el grupo era respecto al sistema de protección y promoción integral de los derechos de niñez, bueno, y adolescencia. Específicamente te queríamos preguntar respecto a la agenda política, que creo que eso ya también lo hablamos en un primer momento, respecto a si hay un plan de política estratégica a nivel nacional referido a la temática de niñez y adolescencia, y qué sucede también en las provincias. Perdón, no te entendí bien la pregunta. No, justamente de si lo que hablábamos hoy respecto a si la política, en la agenda política se tiene en cuenta la temática niñez y adolescencia como un plan de política estratégica. Mirá, yo creo que, por lo menos discursivamente, el gobierno nacional, desde que asumió, lo viene teniendo en cuenta. Y es algo que con los años se va imponiendo. Ahora, es muy difícil políticamente trabajar estos temas porque la situación es buena, digamos, de las niñez en general, los índices de pobreza lo dejan así establecido, entonces es como, y los cambios, digamos, cuestan mucho. Entonces es muy difícil que se metan a introducir cambios muy fuertes en esto, porque son cuestiones muy problemáticas, que están muy arraigadas, muchas tocan al Poder Judicial, y van a ver que en distintos temas en los que trabajamos, no solo de niñez, cuando se intenta tocar alguna pata del Poder Judicial, es algo que se complica muchísimo, tocar las relaciones de poder que tienen que ver con las provincias, muchas, acá tenemos que hablar del cuidado que se brinda en los dispositivos, y muchos dispositivos son organizaciones ONG que están financiadas por la Iglesia Católica, por ejemplo, que en muchas provincias es poderosísima. Entonces me parece que es complicado, de vuelta, a generalizar. Sí, me parece que está empezando a haber una agenda con respecto a este tema, digamos, en el 2020, pese a la situación de pandemia y todo, se hicieron varias estrategias desde la Secretaría de Niñez Nacional, digamos, se puso en marcha fuerte el PAE, se puso en marcha fuerte la ley de reparación para niños y niñas víctimas de femicidios, digamos, eso no sé si la conocen, que está como llamada Ley Brisa, que tratamos de no decirlo así por el nombre, digamos, ¿no? Pero para que sepan de qué ley le estoy hablando, porque ahora no me acuerdo el nombre. También se hizo la política de AUNAR, que fue un registro de todos los dispositivos de cuidado a nivel nacional, o de todas las entidades que estaban brindando un cuidado a niños y adolescentes, y se les hizo una transferencia económica directa desde Nación, digamos. Paulatinamente se va poniendo en agenda el tema, pero es un tema complejo, digamos, ¿no? de abordar. No es sencillo, digamos, es un tema donde hay que alejarse del sentido común, que es algo contra lo que yo discuto bastante, y me parece que ahí, digamos, es importante lo que nosotros, y ahí ya las incluyo ustedes también como estudiantes del tema y que les interesa, tenemos que aportar ahí a un laburo de profesionalizar el sistema integral de promoción y protección, y de pensarlo seriamente, alejado de digamos, el sentir lo mejor que le puedo, que esté en tal lugar. Y entonces pasó toda la situación no me acuerdo el nombre de la nena, hubo un caso muy rimbombante el año pasado, de una situación terrible que hubo de una nena que quedó como secuestrada por una persona. Entonces enseguida los medios de comunicación salieron a hablar mal de la madre y la situación en la que estaba esa mujer, y es como, bueno, por eso le digo, es complejo ahí dar a, digamos, uno suele simplificar las cosas que son complicadas, y las cuestiones que son complicadas son complicadas. O sea, es difícil dar una respuesta simple a una situación que es tan compleja como todo esto que estamos conversando hoy. Entonces ahí me
me parece contra el sentido común, que muchas veces impera hasta en decisiones que toma el Poder Judicial o los organismos administrativos, y eso muchas veces es escalable nacional. No sé si te Sí, sí, sí. contesté o no. Muy complejo esta pregunta que me hiciste. Se podría decir que para que el sistema de protección y promoción fuera y pudiera promover y proteger realmente los derechos de niñez y adolescencia, se necesita de una política clara y con metas definidas respecto a la materia, ¿no? Y a su vez también el compromiso de los actores Sí, sociales. sí, se necesita financiamiento también, ¿no? Y ahí, digamos, se entiende el sistema de promoción y protección articulado donde hay distintos actores, y muchas veces se habla, obviamente, que la sociedad también es un actor del sistema de promoción y protección, pero ahí está bien importante saber que hay responsables, ¿no? Y hay distintos pesos en este sistema integral de protección. No es el mismo, hablando, corriéndome un poco el concepto de corresponsabilidad. Digamos, a mí ese concepto, no soy muy amigo del concepto de corresponsabilidad, porque me parece que hay una responsabilidad bastante desigual en esa responsabilidad, digamos, ¿no? Donde un órgano administrativo del Estado toma una decisión respecto de una familia, es bastante más pesada la decisión que toma ese poder administrativo, etcétera, que lo que pueda o no aportar la sociedad, y a veces el concepto de corresponsabilidad se usa para correr la responsabilidad que tienen los organismos administrativos, entre otras cosas, de asegurar los presupuestos públicos para que pueda funcionar mejor el sistema de promoción, pero sin lugar a dudas que todavía faltan como que las políticas a nivel nacional tengan esta mirada transversal de política de niñez y adolescencia, que era lo que les mencionaba antes, que hoy en día, hasta en el discurso no vas a encontrar, después hay que ver en las prácticas, ¿no? Ya venimos viendo que muchas veces se distancian, pero en el discurso no va a haber ningún político que te hable de políticas públicas sin una perspectiva de género discursivamente. Bueno, eso tenemos que lograr con respecto a niñez y adolescencia. No existan políticas, porque todo impacta en las familias. Una política de desarrollo social impacta en las familias, una política de salud impacta en las familias, una política de desarrollo productivo también tiene un alcance y un impacto en la familia. Cuando hablamos de, no sé, ahí en La Pampa ustedes deben tener más información que yo respecto a esto, pero de cosechas que se hacen en tiempos particulares, donde hay familias enteras movilizándose para hacer ese laburo, bueno, ahí hay un impacto directo en las familias, en los niños, en las niñas. Digamos, no se puede ver un esquema de desarrollo productivo por fuera del impacto que va a tener en las familias y por ende en niños, niñas y adolescentes que están al cuidado de esas familias. Me parece que hacia esa perspectiva integral del cuidado es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Chicas, si les parece, vamos cerrando. No sé si tenían alguna otra cuestión, pero la idea por ahí es ya Andrés, que le hemos quitado mucho tiempo. Ya liberarlo. Sí, ya liberarlo. Así que bueno, no sé. Yo por ahí lo que le quería preguntar era si el último relevamiento que se va a hacer del PAE es este año, si no le entendí mal. Lo que se va a hacer, lo que está por salir este año es el relevamiento de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales que hace la CENAF generalmente en colaboración con UNICEF, que el último es del 2017 y ya quedó bastante viejo, con lo cual sabemos que ya se hizo, no tenemos la información porque todavía no pudimos acceder, pero sabemos que ya se hizo y que se tiene que estar por publicar en breve. Y ustedes lo publicarían, ¿no? Eso lo publica la Perfecto, Secretaría. Claro, la Ah, Secretaría de Niñez Nacional lo publica y nosotros generalmente hacemos algún análisis de eso, pero no es nuestro, digamos, es de la Secretaría de Niñez Nacional. Bueno, Andrés, te agradecemos muchísimo por haber compartido tu tiempo, tu experiencia y tu conocimiento con nosotros. Seguramente te vamos a estar molestando por alguna otra cuestión más, ¿sí? Pero desde ya te agradecemos mucho. No, buenísimo, la verdad, un agradecimiento mío a ustedes, a vos, Esteban, por el contacto, a las chicas por la
por el interés, ¿no? Y la curiosidad respecto al tema. Me parece que está buenísimo que más y más personas se interesen en estas problemáticas y conozcan también el programa de acompañamiento para el egreso. Y sí, cuenten conmigo, cuenten con Doncel, con Guía de Egreso también para articular, y conmigo para poder tener esta charla en el futuro. Bueno, eso como hablamos, Esteban, eso andaba manejándolo vos, y yo estoy acá a disposición para seguir empujando para que se garantice el acceso al PAE, ¿no? Que es algo Dale, dale. Buenísimo, y seguramente también vamos a estar compartiendo los resultados de la experiencia que tengan en la clínica pronto. Buenísimo, 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 buenísimo. Bueno, mucha suerte con eso también. Bueno, dale. Gracias, Andrés. Gracias, chicas. Que tengan buen día. Gracias. Bueno, Hasta hasta luego. Gracias, Chao. igualmente. Hasta luego.